Bueno, guiados por el Espíritu entonces, y cómo somos guiados por el Espíritu, cómo oímos la voz de Dios, que muchas preguntas de muchos cristianos, de muchos hermanos en la fe, de años de creyentes, cómo se oye la voz de Dios. Muchas veces desde un púlpito, desde la plataforma, se dice, Dios me dijo, ¿qué onda? ¿Qué tenés, el teléfono, el celular? Pasame el número, ¿cómo? ¿Dios te dijo? ¿Cómo Dios te dijo? Bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre eso. ¿Bien? Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, en ese versículo tenemos implícito un tema, la guía del Espíritu. El Señor nos dice que el Espíritu Santo puede estar guiándonos. Y nosotros podemos buscar consejeros para buscar una guía, y la palabra nos aprueba a eso. En la multitud de consejeros está la sabiduría, pero los consejeros pueden estar confundiéndose, pueden estar equivocándose. Entonces, en definitiva, ¿en qué vamos a estar terminando siempre? Tenemos que buscar la guía de la sabiduría por sobre todas las sabidurías, que es la sabiduría de Dios. Así que necesitamos aprender a oír la voz del Espíritu Santo. De hecho, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Así que ahí tenemos como un plus también. Necesitamos, si pretendemos ser hijos de Dios, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿O no está diciendo eso el pasaje? Estos son hijos de Dios. Si no somos guiados por el Espíritu, no somos hijos de Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. Por lo tanto, necesitamos saber cómo guía el Espíritu. Y vamos a estar hablando un poquito de eso. ¿Cómo lo hace? El Espíritu lo hace a través de nuestro espíritu. El Espíritu no nos habla a la mente, el Espíritu no nos habla al cuerpo, el Espíritu no nos habla a los sentimientos, sino que nos habla a nuestro espíritu. El Espíritu Santo no es una mente, es un espíritu. ¿Y cómo se conecta el espíritu con nosotros? A través de nuestro espíritu. De hecho, puso el espíritu, que es una parte que es la que tiene la similitud con Dios. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, entre las muchas cosas que podemos decir que puede significar este versículo, la primera y principal, que somos seres espirituales. Dentro de toda la creación y de todos los seres, otros seres vivos que hay, plantas, animales, nosotros somos seres espirituales. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Significa otras cosas también este pasaje, pero primeramente somos seres espirituales. Así que para ser guiados por el Espíritu Santo, lo primero que tenemos que tener en nuestro corazón es que somos seres espirituales. Y acá tenemos a Pablo diciéndonos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que tenemos tres partes en nuestro ser. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible en nuestro Señor. Nuestro ser comprende tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos diferenciar esas tres partes, y no solo necesitamos diferenciar esas tres partes, necesitamos ser conscientes de que la parte más importante de nuestro ser es la espiritual. Mientras no seamos conscientes de que la parte más importante es la espiritual, vamos a ser guiados por las otras partes. ¿Y podemos ser guiados por las otras partes de nuestro ser? Sí. Y cuando empecemos a analizarlo nos vamos a dar cuenta que casi siempre somos guiados por la otra parte. Entonces, cada una de esas tres partes de nuestro ser podemos decir que tiene una voz. Nosotros le decimos voz al sonido, pero en realidad el sonido, las palabras, son una configuración para estar transportando un mensaje. Lo que lleva el sonido y la palabra en sí es un mensaje. Tanto que una misma palabra, según la connotación que se le pueda dar, puede significar otra cosa.
Podemos decir, qué linda que estás, o qué linda que estás. Ojo, qué linda que estás. La palabra es la misma. Quiero decir dos cosas diametralmente opuestas. ¿Bien? Entonces, ¿es el sonido lo que lleva el mensaje? No, el sonido lleva un mensaje, pero va todo una idea detrás. Bienvenida, gente. Va toda una idea detrás. Entonces, nosotros transmitimos esas ideas que las ponemos en sonidos, las ponemos en palabras o en papel, o en una escritura, o con un gesto podemos estar transmitiendo eso. Así que ahí tenemos voces que nos están hablando, voces que nos hablan. Cuando llega una idea, nosotros decimos, me está dando un mensaje, me está llegando esta idea, y nosotros interpretamos esa idea y recibimos ese mensaje. Ahora, de las tres partes de nuestro ser, las tres partes tienen voz. Amor, nuestro cuerpo tiene voz. Nuestro cuerpo da mensajes. Y nosotros podemos estar escuchando ese mensaje, recibiendo ese mensaje y tomando decisiones por ese mensaje que está llegando a nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo nos pide comida, eso no lo dice ni nuestra mente, ni nuestros sentimientos, ni nuestra alma, mucho menos nuestro espíritu. ¿Quién está diciendo quiero comer o tengo sed? El cuerpo. A Jesús le dijo el cuerpo, tengo hambre. Pero miren acá la importancia de la prioridad de las tres partes. La prioridad correcta es conocer primero que somos seres espirituales, tener el espíritu por sobre el alma y el alma por sobre el cuerpo. Ese es el orden correcto de nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, a Jesús el cuerpo, después de 40 días de ayuno, en Mateo capítulo 4, le dice, tengo hambre. Y escuchó una voz que dijo, convertí esa piedra en pan. Entonces, si elegía por el estómago, iba a decir amén, iba a convertir esa piedra en pan. Pero no eligió por el estómago. Le preguntó al espíritu, que es el que tiene la prioridad en los tres órdenes. Y el espíritu que le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dijo, no. Pero era consciente de su espíritu. Ahora, ¿cuántos de nosotros somos conscientes de nuestro espíritu y cuando nuestro cuerpo nos pide cosas? Y ahí pueden entrar pecados sexuales, aunque tienen que ver también con el alma, eso, pero tiene que ver también con el cuerpo, ¿no? ¿Cuántos le preguntan al espíritu primero? ¿O escuchan la voz del cuerpo y hacen lo que manda el cuerpo? Entonces, el cuerpo tiene una voz. El alma también tiene una voz. Y es la segunda parte de nuestro ser. ¿Qué comprende el alma? Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y la voluntad también está dentro del alma. Entonces, nuestros pensamientos, los pensamientos que llegan o lo que nosotros razonamos, también esas voces le tenemos que estar preguntando al espíritu si lo hacemos o no lo hacemos. Las emociones que llegan es una voz. Me sale amar a esta persona, me sale acogotarla a esta persona, me sale vengarme de esta persona, le tengo bronca, quiero hacerle algo. ¿Ven? Eso es un sentimiento. Bueno, es una voz que está llegando desde adentro nuestro. ¿Desde qué parte? Desde el alma que está llegando. Es un sentimiento. Ahora, esa voz tenemos que estar obedeciéndola. Una emoción en Jesús cuando ve a Lázaro muerto en la tumba de Lázaro y a sus amigas, a las dos hermanas de Lázaro llorar, lloró. ¿Qué es eso? Es una emoción. Miren qué fuertes las emociones. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Sin embargo, lloró.
pero no se dejó llevar por esa emoción, porque hubiese terminado todo en un gran velatorio y todos abrazados y llorando y consolándose, sino que le preguntó al Espíritu e hizo lo que le dijo el Espíritu. No quedó encerrado en las emociones. Y esto es algo importante entre emociones y sentimientos. La emoción nosotros no la podemos controlar, porque la emoción es el impacto que sentimos ante un hecho que nos golpea, ¿bien? O para bien o para mal. Si llegamos a ganar en el partido, vamos a estar gritando todos. Esa es una emoción y no te van a sacar la sonrisa. No podés estar con cara, a no ser que seas colombiano. No podés estar con cara amargada, ¿bien? Si sos argentino. Eso es una emoción. ¿Cómo se transforma una emoción en un sentimiento? Manteniéndola viva a través del pensamiento. Entonces, vemos cómo podemos estar manteniendo una emoción buena, pero hay muchas personas que viven en cárceles de oscuridad por mantener una emoción mala. Y fue una emoción que se transformó en un sentimiento. O sea, en el momento, ¿fueron agraviados? Sí. Pero tenían dos opciones para tomar: perdonar la ofensa o dejarlo en el pasado y continuar en un camino nuevo, con un nuevo enfoque, dejando el pasado atrás, más si estamos en Cristo. En Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, de Cristo en adelante somos hechos nuevos, ¿no? O la otra opción es quedarme enganchado en el pasado y revivir todos los días lo que me hicieron. Y lo revivo en el sentimiento, porque siento ese mismo dolor y tal vez pasó a los 5 años. Y tengo 30, 40 años y sigo viviendo todos los días con ese rencor y me voy muriendo de a poco porque estoy encadenado a esa emoción. ¿Por qué? Lo transformé en un sentimiento que se mantuvo continuamente en la cabeza. Eso es escuchar la voz del alma. ¿Bien? Y por no preguntarle al Espíritu, porque si fue algo del pasado y le preguntara al Espíritu, escucharía: las cosas viejas pasaron. No te enfoques en eso. Ahora pone tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora comenzá a caminar a tu nueva vida que tenés en Cristo Jesús. ¿Bien? O si me quedó un rencor y estoy alimentando la venganza, estaría preguntándole al Espíritu y estaría escuchando: tenés que amar a tu enemigo, tenés que perdonar, tenés que orar por los que te ultrajaron. Y en ese proceso estaría sanando mi corazón y estaría pidiendo bendición para esa persona en vez de querer maldecirla y verla muerta. Entonces tenemos voces de estos tres lados y necesitamos diferenciar esos tres lados. Y se separan esos tres lados. Lo entendemos bien claro lo que es cuerpo, ¿bien? De lo que es lo inmaterial, pero no entendemos bien la división entre las partes inmateriales. Y Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que la Biblia es una espada de dos filos que divide el alma del espíritu. Así que si se pueden dividir, no son la misma cosa. ¿Bien? Divide el alma y el espíritu. Así que, ¿qué es lo que te va a ayudar a decir: no, esto es mi alma o esto es espíritu? ¿Qué es? La palabra. Es espada de dos filos y divide el alma y el espíritu. Así que primero necesitamos ser conscientes de que somos seres espirituales y saber diferenciar lo que es alma de lo que es espíritu. ¿Cómo vamos a diferenciar lo que es alma de lo que es espíritu? A través de la espada de la palabra de Dios. Es lo que va a estar dividiendo. ¿Tiene otras maneras de hablar Dios? Está lleno de formas para hablarnos. Puede hablar a través de sueños, a través de visiones, impresiones en el espíritu, cientos. Todas dentro de este límite. Juan dice que las cosas que dijo Jesús y que hizo, si tendrían que escribir todas, no caberían
en los libros que se escribirían en el mundo. O sea, les enseñó mucho. Los evangelios se pueden leer en 6 horas. Si ven en YouTube, Mateo está leído en 1 hora y algo, Marcos en 1 hora 10. En 6 horas se leen los evangelios, ¿no? Todas las cartas de Pablo se pueden llegar a escuchar ahí en YouTube o a leer en menos de 24 horas. Es toda la enseñanza que hay del Espíritu. Esto es todo lo que Jesús dijo en 3 años. No es todo lo que dijo. Sí, hay muchísimo más. Ahora tenemos un canon, que es una regla que nos marca, que nos limita, que nos pone límites. Nos dice, todo lo que te esté hablando el Espíritu tiene que estar dentro de él. ¿Bien? No puede estar fuera de esto porque el Espíritu no se contradice. Entonces, ¿cómo nos habla el Espíritu? Primero necesitamos estar conociendo el canon, las reglas. Primero necesitamos estar conociendo todos los bordes, ¿bien? Para después poder comenzar a interpretar lo que pasa en nuestro interior. ¿Y qué es el alma? ¿De qué es el espíritu? Tal vez una de las decisiones más importantes que tenemos que tomar es con quién nos casamos. Te vas a leer toda la palabra y no vas a tener el nombre de tu cónyuge. Vas a tener algunas direcciones sobre, que sea creyente, pero no vas a tener el nombre. No te vas a decir, tomate el colectivo, bajate acá, golpeá y, ese es, porque lo dice la palabra. No. Pero te puede guiar el Espíritu y te debe guiar el Espíritu. Y así podemos decir con cada una de las cosas, pero necesitamos conocer la regla. ¿Cómo entrenamos el espíritu humano? 3 puntitos de cómo entrenar el espíritu humano, porque el Espíritu Santo habla a través de nuestro espíritu. Recordemos que el espíritu es un espíritu. Habla a través de nuestro espíritu. Lo que vamos a estar escuchando es el Espíritu de Dios a través de nuestro espíritu. Así que necesitamos entrenar el espíritu humano para estar escuchando el Espíritu de Dios. ¿Bien? Proverbio 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. La lámpara del Señor. ¿Necesitas lámpara para caminar? Sí. Si estás en la oscuridad, fuiste, te caes, te tropezás. ¿Qué ilumina nuestro camino? Dice, a través del espíritu del hombre voy a estar iluminando. ¿Con qué? Con la palabra y con el espíritu. Pero ¿qué parte de nuestro ser? Nuestro espíritu. No por nuestra mente, no por nuestro cuerpo, no por nuestros sentimientos. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces necesitamos entrenar nuestro espíritu para aprender a escuchar la voz de Dios. Primer punto. Josué, capítulo 1, versículo 8. Pasaje archiconocido. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No existe persona espiritual que conozca o que ustedes conozcan que no medite en la palabra de Dios diariamente. No van a encontrar ninguna persona espiritual que les pueda dar un buen consejo, que pueda darle una buena guía y que tenga fruto en su vida, que no mediten de día y de noche en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, porque es así, 2 más 2 es 4. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, memorizándola, sino que de día y de noche meditarás. Esto quiere decir que no tenemos que trabajar, que tenemos que vivir encerrados como los monjes de antaño que se encerraban. No. Pero si haces el devocional media hora a la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7, o cuando volvés de trabajar haces el devocional y tenés media hora para tu devocional, después no te desenchufás de la palabra.
Cuando estás viajando en el colectivo a la fábrica, o cuando le estás dando al balancino, cuando estás comprando en el supermercado o haciendo cualquier otra cosa, estás meditando en la palabra. ¿Cómo se recibe luz de un pasaje? Muchos dicen, ¿caso el diccionario bíblico? Agarro un comentario y listo, recibo luz. Podemos meter la pata mal, porque hay comentaristas que son horribles y se llaman teólogos. Así que podemos meter la pata mal. Y se van a sorprender cuando empiecen a meditar en la palabra, de día y de noche. Leen una parábola y se quedan con esa parábola todo el día rumiando la comida como la vaca, rumiándola. A mí me toca a veces estar atrás en la construcción, pegando ladrillos, revocando, y si no estoy escuchando un libro bíblico en YouTube, un evangelio, estoy escuchando un audiolibro, me mantengo así enfocado y meditando. Después de 24 años de estar sirviendo y de estar buscando de Dios, dejo de meditar, dejo de estar enfocado, renovando mi entendimiento. ¿Y qué creen que hace mi mente? Alaba, glorifica. No, se va. Mi papá decía a los caños. Bueno, ahí se va mi mente. Se va para cualquier lado. Entonces tenemos que ser intencionales con esto. Porque la carne no quiere esto. Y en la carne entra nuestra alma. Cuanto menos ejercitado está el espíritu, el alma tiende hacia la carne. Cuanto más ejercitado está el espíritu, el alma va a estar acompañando más al espíritu. ¿Bien? Pero el alma está en el medio de los dos mundos. Lo mejor de dos mundos, diría la serie. Entonces, cuando uno vive por la carne, y los sentimientos y el alma se van para ese lado. Cuando uno comienza a alimentar más el espíritu, los sentimientos van a estar moviéndose hacia ese lado. Pero necesitamos estar meditando de día y de noche en la palabra de Dios. Y a través de esa meditación va a comenzar a llegar luz a nuestra vida. Y el Espíritu Santo va a comenzar a hablarnos a nuestras necesidades y guiándonos en las cosas profundas que necesitamos ser guiados. Segundo, practicar la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 22. Sed hacedores y no tan solamente oidores, olvidadizos. ¿Bien? Muchos hablan la palabra, pero pocos hacen la palabra. Entonces, no termina el proceso meditando la palabra, renovando la mente, sino la palabra nos invita a hacer cosas. Debemos poner por obra esas cosas. Porque si no hacemos eso, si no lo hacemos, lo que nos pide activar la palabra, ¿qué va a estar pasando? Se va a estar endureciendo nuestro espíritu. Se va a estar haciendo un callo en nuestro espíritu. Y esta es la parte donde Pablo habla de conciencia y le dice a Timoteo que muchos dentro de la iglesia terminaron con la conciencia cauterizada. Miren, si a un bebé lo pinchan con una aguja, un pinchecito, así nomás, va a pegar un grito tremendo. Si a una costurera le pasan así la piel, y se mosquea. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque está encallecido. Yo después de años, de 40 años de tocar la guitarra, estos dedos están duros. ¿Bien? Así que no me duelen. El primer mes que estuve tocando la guitarra a los 9 años, me dolía muchísimo. Se terminaron haciendo callos. ¿Es bueno en el cuerpo? Sí, es bueno. En los pies es bueno también. Hay algunos allá en los arroyos que caminan descalzos entre las piedras. Yo no puedo, porque soy siempre de andar calzado, no puedo. Pero hay gente que anda y hasta pasan por los pinches y callos duros. Bueno, pero nunca debe pasar esto en nuestro espíritu. ¿Y cómo se encallece el espíritu? No haciendo la palabra de Dios. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. El Espíritu Santo nos trae convicción para estar haciendo algo.
porque también es pecado saber hacer el bien y no hacerlo. No solamente no hacer el mal, sino saber hacer el bien y no hacerlo. El Espíritu Santo nos trae convicción para algo, nos dice, llama a aquel, nos dice, ora aquel, y nosotros decimos, mañana. Al otro día te dice, llamalo, mañana. ¿Esperás que el próximo día te diga algo? No. Se hizo una capa, se hizo 2 capas, se hizo 3 capas, no lo escuchaste más. La conciencia cauterizada. ¿Cómo mantenemos la conciencia sensible, esta parte del espíritu sensible? De meditar en la palabra y escuchar esa voz, ponerla por obra, hacerla, hacer la palabra. Un hacedor de la palabra principalmente ama. Si tenemos que resumir toda la escritura, se resume en amor. Como encerró todos los mandamientos Jesús, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así que si la palabra nos dice amor, ¿qué tenemos que hacer? Amar. Punto. Pero no sabe lo que me hizo, pero no me saluda, me dio vuelta la cara, me tira la basura en mi tacho, me cortó la basura, cuando la levantamos se cayó todo. Amar, dice. Lo meditamos, pero no lo queremos hacer. Si la palabra nos dice algo, es porque tenemos la capacidad para poder hacerlo. Si no, sería medio morboso de Dios decir, voy a decir algo negro que puede llegar a sonar duro, ¿no? Pero le diríamos a un paralítico, dale, corre, levántate, corre. Es una crueldad total. Bueno, ¿se imaginan a Dios diciéndonos, dale, amá, perdoná, dale? Si no tuviésemos la capacidad de poder hacer eso. Y la palabra continuamente nos exhorta a esto. Amá. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen. Entonces, si nos pide amor, es porque podemos amar. Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en oración, ruego, con acción de gracias. Un hacedor de la palabra no se preocupa por nada, no se afana por nada. Tenemos 2 opciones. Nos viene una mala noticia, empezamos a insultar, rompemos todo, pateamos todo y actuamos como el vecino que es un incrédulo, o practicamos la palabra. Por nada estén afanosos. Pero tenemos siempre 2 opciones cuando nos llega la mala noticia. Y acá tenemos una de ellas, ¿no? El afanarnos. O elegir el no, afanarnos. Y antes que poner por obra la palabra. Que sean conocidas nuestras oraciones en ruego con acción de gracias. Y la respuesta de Filipenses 4:6 es el 7. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos. Entonces, una paz absoluta, sobrenatural, una paz que Dios da en medio de la tormenta, va a comenzar a inundar tu corazón. ¿Cuándo? Cuando no elijas por afanarte, sino que elijas por orar y rogar con acción de gracias. Y el tercer punto, da el primer lugar a la palabra de Dios. Hay veces que familiares, amigos, por buenas intenciones, nos quieren llevar por otro camino cuando nosotros sabemos cuál es la voz de Dios. Cuando nosotros sabemos qué es lo que nos está diciendo el Espíritu. Mateo 10:37-38 dice: quien ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Quien ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y esto nos habla de prioridades. Primero está Dios. Y la primera voz que debemos estar escuchando es la voz de la palabra. Pedro le dijo: Señor, que no te acontezca esto que estás diciendo. ¿Tenía buena intención Pedro? Sí, quería salvar a Jesús. Lo quería salvar en la carne. Que no te acontezca esto. Si Jesús hubiese tenido el alma arriba, hubiese dicho: tenés razón, Pedrito. Y lo estaba diciendo con todo cariño, Pedro. Pero lo estaba diciendo en la carne.
lo estaba diciendo a través de los sentimientos, no estaba entendiendo el propósito espiritual que había. Y Jesús tenía el espíritu por sobre el alma. Entonces respondió con el espíritu. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que debemos entrenarnos para poner primero a Dios. ¿Qué tiene que decir Dios sobre el asunto que tenemos que estar respondiendo? Sobre lo que tenemos que estar haciendo ahora. ¿Qué tiene que decir Dios sobre la decisión que tengo que estar tomando? Y debemos estar meditando en la palabra, y debemos estar encontrando las cosas que debemos estar accionando, y debemos poner la palabra de Dios por sobre todas las otras voces. Y eso es darle el primer lugar. Entonces estaremos obedeciendo la voz del Espíritu. Cuanto más hacemos esto, más se va entrenando nuestro espíritu, se va fortaleciendo nuestro espíritu, y más sensible vamos siendo a la guía del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a orar. Santo, gracias queremos darte porque nos querés guiar, Señor. Gracias queremos darte porque nos das todas las herramientas para poder guiarnos, Señor, para que podamos tener éxito, para que podamos caminar en vida y vida abundante. Gracias queremos darte, Señor, porque nos diste un lugar de privilegio, sentado contigo en los lugares celestes. Gracias porque nos llevaste a tu mesa, Señor. Gracias, Señor, porque nos hiciste participantes de tu naturaleza divina. Eso dice Pedro, Señor. Nos suena hasta loco, hasta muy sorprendente, pero así es lo que dice tu palabra, Señor. Y te queremos dar gracias, Señor, porque vos tenés preparado, Señor, un camino de bien. Tenés pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y queremos, Señor, tomar la responsabilidad que nos toca a nosotros en esto, de entrenar nuestro espíritu, de darle tiempo, Señor, a tu palabra, de darle tiempo a la oración, de poder estar meditando en ella y de poder estar decidiéndonos a ponerla por obra, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores, Señor. Sabemos lo que nos promete tu palabra, Señor, que entonces tendremos éxito, entonces haremos prosperar nuestro camino, y nosotros, Señor, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Gracias te damos por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque todo lo dejaste para que podamos ser guiados por ti, Señor, y queremos darte toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.